En primer lugar, bienvenidos a todos los que os incorporáis a esta jornada en horario de tarde, porque hemos tenido que trabajar esta mañana y no hemos podido asistir a las 4 mesas que me comentan mis compañeros que han sido 4 mesas excelentes, donde las ponencias ha merecido la pena. La mesa con la que arrancamos esta tarde es la mesa de la prevención del suicidio en el entorno educativo. Y me acompañan Alicia, Adriana y Eduardo, que luego os presentaré un poquitín más largamente, que son los 3 miembros del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Rioja. Para ponernos un poco en antecedentes de qué es lo que vamos a compartir esta tarde, podemos decir que prácticamente todos los centros educativos detallan en su ideario el doble objetivo de la formación académica y personal de sus alumnos. Este doble objetivo precisa un estado emocional sano, sin miedo, sin tristeza, sin rabia, donde la alegría, la curiosidad y la sorpresa sean las emociones básicas desde la que trabajar el desarrollo personal de los alumnos. La comunidad educativa al completo debe trabajar para crear este espacio acogedor y seguro para que cada individuo se desarrolle de la mejor manera posible. Disponemos de programaciones didácticas en los centros, pero yo me pregunto si en todos los centros o en alguno disponemos de programaciones que tengan que ver con el desarrollo personal de cada alumno y adaptadas a cada uno de ellos. Las estadísticas de convivencia delatan malestar, delatan bienestar del alumnado y cuestiones que tenemos que abordar, donde hay aspectos en los que no podemos permitirnos fracasar, porque estamos trabajando con un material muy delicado que son nuestros jóvenes adultos del futuro. Ha sido necesario, desgraciadamente, que algunos jóvenes en los últimos años no hayan encontrado alternativa al suicidio como solución a su no vida en su centro educativo. Para que pongamos el foco en un escenario que debería ser de manera taxativa totalmente seguro para facilitar el crecimiento de cada uno. Vamos a ver en esta mesa cuáles son los datos, cuáles son los planes e iniciativas que hay para el buen funcionamiento de los centros en estas cuestiones. Vamos a ver de dónde debe nacer el impulso y qué formación, qué herramientas necesitamos y qué experiencias tenemos ya trabajando en esto. A estas y otras preguntas vamos a tratar de responder en esta mesa. No me voy a demorar más, simplemente una cuestión organizativa, que los que necesiten certificado tienen que firmar también esta tarde en la mesa del exterior, que nadie se le olvide en un momento de cambio durante el descanso de firmar, y vamos a comenzar ya para aprovechar la tarde, que es lo que nos convoca. Va a comenzar Eduardo Fonseca, que es profesor titular de la Universidad de La Rioja, director del Departamento de Ciencias de la Educación, y viene con una presentación del trabajo de prevalencia del último estudio, del que luego tendremos algún dato más con nuestras compañeras. Eduardo, cuando quieras. ¿Se me escucha? Perdona. ¿Ahora? Sí. Muy bien, pues bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra presencia. Para nosotros es un placer, no te preocupes, es que prefiero así, estar aquí, sobre todo por la atención que nos ha dado Marcos y por la invitación de Magdalena, que lo agradecemos sinceramente. Nosotros, como bien acaba de decir Marcos, venimos de la universidad y nuestro objetivo como ente universitario público es arrojar datos científicos. Eso es un poco lo que vamos a aportar aquí, cosas que llevamos haciendo los últimos 3 años, datos reales de la prevalencia, datos reales de la relación del suicidio con otras variables y un programa de prevención que estamos desarrollando concretamente para conducta suicida. Todo esto, como bien acabo de decir, avalado un poco por los datos. Entonces, en mi caso, haré una pequeña introducción, luego Alicia hablará de la relación de suicidio con otras variables como, por ejemplo, el bullying, y Adriana pues comentará un poco un programa que estamos desarrollando junto con el Teléfono de la Esperanza que se llama Positivamente. Todo esto que vamos a comentar hoy nosotros aquí, que sepáis que somos pioneros en España.
no hay ningún programa para la promoción del suicidio en España empíricamente validado, y los estudios más serios y rigurosos que hay en España sobre el suicidio son los que se hacen en La Rioja. Uno de los motivos por los cuales empezamos a trabajar el suicidio es porque es un problema de calado social, como sabéis, personal, familiar, etcétera, pero también es porque era un tema tabú que no estaba estudiado. Entonces, un poco lo que vamos a poner encima de la mesa son datos científicos sobre el suicidio. Sabéis que aportar datos científicos sobre el suicidio conlleva básicamente conocer un poco la realidad para tomar decisiones. Esa es un poco la idea. Si no se analiza, si no se estudia, no se sabe lo que hay, si no se sabe lo que hay, no se sabe que hay que intervenir ni prevenir. Por lo tanto, ese es un poco nuestro objetivo de lo que vamos a comentar hoy aquí, de forma muy rápida, porque ya tengo por aquí la tarjeta de los 3 minutos y ni empecé. ¿Vale? Entonces, y sí que es verdad que no se me ocurre otro mejor sitio donde estar hoy que aquí. Y lo digo de corazón, porque la única forma que tenemos para trabajar en este tema es que esta sala esté llena. No se me ocurre otro sitio mejor, y lo digo de corazón, porque nunca se sabe el efecto que tienen estas charlas en las personas y muchos otros motivos. Entonces, no se me ocurre otro sitio mejor que estar aquí hoy, con este día, pues formando, informando, sensibilizando y concienciando. Punto. Con eso ya acabaría la charla, pero voy a continuar. Ya aquí vinisteis, por lo menos que tengáis algo de lo que hablar, ¿no? Bueno, muy bien, pues hoy es un día importante, Día Mundial del Suicidio, y un poco lo que vamos a poner aquí es luces a algo que todavía está en la penumbra. Entonces, eso es un poco el lío argumental que yo acabo de comentar, que vamos a hacer desde la universidad, Alicia, Adriana y yo. Esta presentación, obviamente, el que la quiera se la podemos enviar. Entonces nos la pedís o se la podéis pedir a Magdalena o a Marcos. Entonces, la idea un poco de por qué estamos hoy aquí es, como bien acabo de comentar anteriormente, es porque hasta el momento el tema del suicidio, como sabéis, es un tema tabú. Y es que es un tema tabú a múltiples niveles, pero básicamente 2 en la sociedad, pero también a nivel científico. Es decir, si se indaga a nivel científico estudios serios sobre la prevalencia de la ideación suicida o conducta suicida en España, hay poquísimos. Es decir, que es tema tabú no solo entre la sociedad, sino entre los científicos. Entonces eso es cuanto menos preocupante. Sí que es verdad que poco a poco vamos trabajando sobre ello y posiblemente haya un boom dentro de poco de trabajo sobre esto, pero que es un tema que no está escasamente trabajado, y cuando lo está, no es de forma rigurosa. Entonces, un poco lo que nos encontramos es este panorama, que es nada. Y estoy hablando en términos científicos, ¿eh? En España, a nivel científico, estudios rigurosos podría haber 1 o 2. Todos sabéis aquí, creo que se ha dicho por la mañana, que el suicidio es prevenible, ¿no? Esto más o menos todo lo tenéis en la cabeza. Hoy la revista Science es la primera vez que tiene una editorial sobre la prevención del suicidio. Y en España, a día de hoy, no hay ningún programa demostrado científicamente para la prevención del suicidio. Siglo XXI. Entonces, lo que nos encontramos es un panorama aquí. ¿Qué ocurre? Que si pudiera haber puesto aquí otro dibujito, hubiese sido una luz, al final, que se va creciendo. Que eso es un poco lo que estamos haciendo aquí, poner luz en este... Entonces, claro, cuanto menos nosotros, desde el punto de vista científico, nos sentimos como el gran Picat, que es así como, ¿cómo es posible? Y os garantizo que nosotros no nos echamos en la cama tranquilos. Y Alicia está aquí, y bueno, otros miembros, porque lo consideramos una necesidad social y hay que dar una respuesta ya. Eso es un poco la idea, ¿no? Desde el punto de vista de la profesionalidad. Entonces, ¿cómo es posible que no haya estudios rigurosos a nivel de prevención, de relación con otras variables, y sobre todo en la adolescencia? Que, como sabéis, según la OMS, ya de adolescentes considerados de 15 a 25 años a 24, el suicidio es segunda causa de muerte. Y en chicas de 15 a 19, principal causa de muerte a nivel mundial. Entonces, algo hay que hacer. Y no, por no hablarlo, sabéis que se soluciona el problema. De hecho, está aumentando o estaba aumentando. Bueno, muy bien, entonces nosotros nos pusimos a trabajar un conjunto de psicólogos, psiquiatras, profesionales de la salud mental de La Rioja dentro del Plan Regional de Salud Mental en el 2016, e hicimos un primer estudio que era que, este es el título y la portada del libro, que no hay salud sin salud mental. Y ahí ya arrojábamos los primeros datos sobre suicidio real en adolescentes riojanos.
Este estudio lo replicamos este año, entre enero y junio, para ver un poco si las tasas habían disminuido, se mantienen, habían aumentado, etcétera, ¿vale? Entonces, hicimos 2 estudios. El primero participaron unos 1.700 adolescentes seleccionados al azar, de un total de 35 centros, 100 aulas, 6 meses pasando test y otros 6 o un año analizando los datos. Para ver si efectivamente las medidas que estamos haciendo desde el teléfono de la esperanza, desde salud, desde educación, desde la universidad, tienen impacto o no, es decir, medidas, pues lo que hicimos es este año replicar el estudio otra vez. Entonces lo que hicimos es volver a analizar ahora unos 1.800 participantes, un estudio aleatorio y una representación de todos los adolescentes de La Rioja. ¿Entendéis un poco el...? Además de suicidio, recogimos otro sinfín de variables. Recogimos nuevas adicciones, adicciones clásicas, recogimos también bullying, ciberbullying, hábitos de vida saludables, riesgo de psicosis y un conjunto de variables muy grande. Vale, con esto hacemos una especie de mapa de lo que tenemos en La Rioja. Entonces, ¿vais a hacer vosotros el test? Realmente pasamos varios test de ideación y conducta suicida, pero es para que veáis un poco lo que les preguntamos a ellos. Realmente pasamos 2 test, no vamos a comentar esto, pero construimos un nuevo test para evaluar la conducta suicida en jóvenes españoles. Hasta ahora tampoco había un test específicamente desarrollado para evaluar la conducta suicida en adolescentes españoles. Entonces, en este estudio generamos un nuevo test que saldrá a la luz en noviembre o diciembre, para evaluar en los centros escolares, en los centros sanitarios, una especie de test de cribado de conducta suicida. ¿Vale? Entonces, estas son las preguntas que podéis contestar sí o no. Entonces, ¿has sentido que la vida no merece la pena? Tienes que contestar sí o no en el último año. Otra pregunta sería, ¿has deseado estar muerto? Por ejemplo, ir a dormir y desear no levantarte. Podéis contestar sí o no. ¿Has pensado en quitarte la vida aunque realmente no lo fueras a hacer? ¿Has llegado al punto en el que consideras realmente quitarte la vida o hiciste planes sobre cómo lo harías? ¿Y alguna vez has intentado quitarte la vida? Si os dais cuenta, cada una de estas preguntas podríamos establecer un nivel de gravedad de algo que tiene que ver con un poco de ideación de ideas de muerte hasta el nivel superior, que sería ya intento de conducta suicida. ¿Vale? Eso es un poco la idea. Bueno, pues entonces aquí tenéis los resultados del año 2016 en verde, del año 2019 en naranja. Entonces, esto fue lo que encontramos hace 3 años, que es que aproximadamente un 30% había pensado alguna vez quitarse, que no merecía la vida, que la vida no merecía la pena, un 23% haber deseado estar muerto, un 21%, pues ahí ya tenéis la pregunta 3, y una de las más importantes, la pregunta 5, que es un 4% había intentado quitarse alguna vez la vida. Estos datos, aunque los veis así, sistemáticamente se corresponden con todos los estudios a nivel mundial en otros países. Es decir, que argumentan un poco lo que estamos viendo. Y esto es lo que encontramos en el año 2019. Esto no está publicado y es la segunda vez que se presenta. Que es que, fijaros que todo disminuye un poco. Habría que ver si esto es motivo de las estrategias de actuación del Plan Regional de Salud Mental, si es azaroso, que no me lo creo, pero bueno, que ahí hay un porqué, y es que se está trabajando en muchas líneas dentro del campo de la salud mental y el bienestar, y concretamente de la conducta suicida. Entonces lo que encontramos es que disminuye del 31 al 22, al 14%, la pregunta 3 y 2, un 3,8 han llegado al punto en el que consideran realmente quitarse la vida, y han intentado quitarse la vida un 3,3. Ahí podéis hacer una media de los datos un poco que se encuentran. Bueno, dentro de la gravedad de la conducta suicida, imaginaros que en esas 5 preguntas puntúan de 0, que es alguien que dijo que no a todo, y puntuarían en cada uno a un punto alguien que dijo que sí a todo. Es decir, que la puntuación va desde 0 hasta 5, siendo 5 a nivel teórico mayor gravedad. Eso está claro, ¿no? Entonces, esto es la dispersión que encontraríamos de poca a menos gravedad en ideación y conducta suicida, ¿vale? Aquí entendemos la conducta suicida como un término poliédrico, polimórfico, es decir, que engloba ideación, planificación, acto, intención, ¿vale? Esto seguro que ya lo sabéis, entonces, pero eso es un poco la idea. Entonces, fijaros que consideraríamos de riesgo aproximadamente
entre la suma de un 2 y un 4. Un 7% podríamos considerar como alumnos de riesgo de conducta suicida. Y aquí habría que activar otro mecanismo que es prevención selectiva o indicada, no prevención universal. Sabéis que hay diferentes tipos de prevención primaria. Hay prevención primaria universal, prevención primaria selectiva, prevención primaria indicada. Y luego ya hay secundaria, terciaria y cuaternaria. Esto suena a todos, ¿no? Entiendo. Bueno, 3 minutos, ya estoy acabando, ¿eh? Eso es lo que encontramos en el 2016 y esto lo encontramos en el 2019. Fijaros que las tasas disminuyen. Aumentan obviamente en 0, eso quiere decir que en este caso es positivo, y en lo demás fijaros que se mantienen o bajan un poco. Bueno, ahí tenéis datos reales de cuál es la foto fija de la conducta suicida en adolescentes riojanos. Entonces, lo que viene a decir un poco es que 1 de cada 25 aproximadamente tendría riesgo real o habría que hacer una intervención específica para ese. En general, estoy hablando 1 de cada 25 chico o chica estaría dentro de ese grupo de riesgo, así a grosso modo, para que os hagáis una idea, en cada clase aproximadamente uno podría. Bueno, también evaluamos otras 2 cositas y acabo, que es que cuando la conducta suicida ocurre, no ocurre sola. Va acompañada de otra sintomatología, malestar, distrés, malestar, sufrimiento. Entonces, cuando la conducta suicida aparece, también vienen acompañadas otra serie de problemáticas emocionales y conductuales, tipo sintomatología emocional, sintomatología conductual, etc, etc, etc. Y se ve que cuando la conducta suicida aparece y además aparece esta sintomatología basal, el riesgo es mayor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es importante evaluar la conducta suicida, pero también otros indicadores que pueden estar alrededor favoreciendo, ¿no?, el desarrollo de esa expresión fenotípica. Y luego, mirar, otra cosa que interesante es, ¿y podríamos detectar dentro de la población general adolescente riojana subgrupos específicos? Es decir, ¿hay subgrupos específicos de jóvenes en función de su conducta de suicida? Por ejemplo, si hiciéramos aquí un análisis, podríamos detectar subgrupos de personas, unos que no sé qué, unos que no sé cuánto, unos que los de más allá. Entonces hicimos un estudio psicométrico un poco así avanzado ¿existen subgrupos de alumnos? Y lo que encontramos es que hay 4 tipos de perfiles en conducta suicida. Un minuto. Hay un perfil que es bajo en todo, saludable, lo llamamos. Hay un perfil que es eminentemente elevado. Esto de aquí abajo son los ítems, 1, 2, 3, 4, 5. El primero era ideas de muerte y el último era intención suicida, ¿vale? Bueno, encontramos uno que es alto en todo y encontramos uno que es preferentemente alto en ideación suicida. Es decir, que hay un grupo de saludable, habría un grupo que es alto en intención, habría un grupo que es alto en todo, en intención y conducta, y habría un grupo que es alto en ideación suicida. Nuestro objetivo podría ser, por ejemplo, detectar a los que son del grupo ese, por ejemplo, la línea roja. Por empezar en algo, digo, Y esto es una clasificación basada en los datos, no inventada, Bueno, muy bien. Y para acabar, como tengo un minuto, mirar. Esto es las huellas que dejó el rover en su primer viaje a Marte. Y lo que está haciendo aquí el teléfono de la esperanza con todas las entidades que trabajan en salud mental y en suicidio en La Rioja es precisamente generar estas huellas en Marte. Y lo que estáis aquí viviendo vosotros sois pioneros. Entonces vosotros formáis parte de ese viaje a Marte. Vosotros formáis parte, estáis dentro de ese rover. Y eso es muy importante porque estamos abriendo camino donde no lo hay y donde va a ser difícil abrirlo, pero lo vamos a hacer, y si no, a los hechos me remito los últimos 3 o 4 años o los últimos 10 años. Así que os invito a que sigáis abriendo camino donde estéis, cada uno desde su punto de vista, porque el suicidio no es de una única profesión, es de todo el mundo, y la palabra que tiene que resonar en vuestros corazones es corresponsabilidad. Y algo que aprendí hoy por la mañana, una frase de Benjamin Franklin, que él decía: 1 onza de prevención vale 1 libra de cura. Así que, prevención en suicidio. Aquí, obviamente, lo que yo presenté no es mío, yo solo soy la gente que lo transmite. Hay profesores, padres, alumnos, jefes de estudios, asociaciones que han participado en el estudio, sin el cual esto no estaría aquí. Un grupo de unas 20 personas que han participado más, yo creo que unas 30 en el primer estudio y en el otro, que de forma desinteresada y gratis et amore han participado, y obviamente del respaldo de muchas instituciones que nos dotan de apoyo económico para poder hacerlo. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestro tiempo.
Gracias, Eduardo, por esta foto fija. Nos da un punto de partida para abordar la inmensa tarea que nos hemos propuesto. Va a tomar la palabra ahora otra compañera de la mesa, Alicia Pérez. Ella también es profesora titular de la Universidad de La Rioja, del Departamento de Ciencias de la Educación. Ha sido docente en los grados de Psicología, de Educación Infantil y de Trabajo Social. Y quiero destacar que está muy concienciada con la protección infantil y es donde ha centrado sus investigaciones, que son las que viene a compartir ahora con nosotros. Gracias, Alicia. Bienvenida. Gracias, Marcos. Bueno, gracias, Marcos, y gracias, no voy a reiterar todos los agradecimientos, en especial a Magdalena por invitarnos hoy aquí y por permitirnos compartir con vosotros la investigación que realizamos y estos diferentes puntos de vista que desde el punto de vista de la universidad estamos intentando compartir con vosotros. Bien, dentro del equipo de la Universidad de La Rioja, digamos que tenemos tres pilares, siempre nos estamos moviendo entre estos tres pilares y lo primero que me gustaría hacer es situarnos, ¿no? Ya ha introducido esta cuestión Eduardo de alguna manera, pero por supuesto somos investigadores, pero también somos formadores y no solamente formadores de universitarios, sino que nos dedicamos a formar en diferentes ámbitos de la educación y en diferentes ámbitos de la sociedad. Y de hecho una de las dos preguntas que me planteaba Marcos tiene que ver con esto, pero como es la segunda pregunta no voy a adelantarme ahora. Y una tercera pata sería la intervención, en este caso es el objetivo de la comunicación de Adriana, de cómo desde el punto de vista más riguroso, más científico, intentamos realizar intervenciones para que puedan ser evaluadas de una manera controlada y que después puedan generalizarse en el uso en otras poblaciones o en otros contextos. Bueno, la primera pregunta que me planteaba, me voy a centrar porque aquí me estáis muy serios con el tema del tiempo y no quiero que empiece a pasarme papelitos verdes, es desde el punto de vista educativo, y además ha salido a lo largo de todo el día varias veces, qué relación existe entre las conductas de acoso, entre el bullying y el ciberbullying y las conductas de suicidio. Esa era la primera pregunta que me lanza Marcos. ¿Podrías decir algo en unos minutos? Pues claro que lo podemos decir, pero lo podría decir yo y lo podría decir casi cualquier persona de las que están hoy compartiendo con nosotros estas jornadas. ¿Por qué? Porque es una evidencia que las conductas de bullying van a suponer un riesgo para la salud emocional de nuestros jóvenes y es una evidencia por los medios de comunicación, incluso cuando lo dicen a medias o cuando lo dicen mal o cuando mienten, que la relación existente entre las conductas de acoso y algunas situaciones en las que ocurre conductas de suicidio o suicidio consumado. Podría dar 1000 datos y podría dar 1000 teorías acerca de esta relación. De hecho, por ejemplo, el acoso escolar en nuestro contexto, en nuestro país, se inicia, como todos sabéis, a partir de un suicidio de Joaquín. El suicidio de Joaquín pone de manifiesto las razones por las que así sale en prensa y así ha llegado hasta nuestros días, y gracias a eso un punto de partida es decir, aquí hay un problema, en las escuelas hay un problema, vamos a investigarlo. Entonces es una obviedad. Pero en lugar de seguir por esta línea de argumentación, cuando me planteaba preparar esta comunicación para vosotros, dije, voy a echar para atrás, porque él me ha preguntado por el bullying, pero hay tantísimos factores y tantísimas causas del suicidio que centrarme en una, desde el punto de vista del investigador, como soy investigadora, pues no me parecía bien. Igual lo que voy a hacer es, voy a dar algunos apuntes que todas las personas que hoy estáis aquí tendríais que plantearos cuando analizáis un factor de riesgo o una de estas situaciones. Muchos de ellos están relacionados. Ha salido esta mañana en la discusión varias veces la unicausalidad. Ha salido el acoso laboral, ha salido el bullying, ha salido... es que es muy fácil intentar explicar la conducta suicida desde el punto de vista unicausal. Se ha suicidado porque le ha pasado esto. Desde el punto de vista de la investigación, la evidencia indica que esto es un error. ¿Por qué? Porque el suicidio o cualquier conducta humana o cualquier dificultad humana, entre ellas conducta suicida, es multicausal. Está provocado por múltiples situaciones, por múltiples causas. En relación a esto,
no solamente la causalidad desde ese amalgama de factores de riesgo que están en interacción intentando explicar la conducta de una persona, porque en el centro he puesto una persona, sino que hay también en esa ecuación tenemos que introducir un montón de factores de protección. ¿Por qué es tan importante esta balanza? Porque hay muchas veces en psicología, y lo sabéis, que actuar sobre factores de riesgo es muy complicado, pero si en esa ecuación tenemos factores de protección que sean educables, que sean prevenibles, que se pueda trabajar con ellos, haremos que esa balanza, bueno, pues cambie esos pesos, ¿no? Y ese es nuestro objetivo. La naturaleza también multicausal, en balance con factores de riesgo y de protección, pero no explicaciones una vez también unicausales, deterministas, el cerebro, la herencia o el bullying, ¿no? Es un balance otra vez de factores de diferente naturaleza, como pueden ser los genéticos, personales, ambientales, y todos ellos tienen que ser tenidos en cuenta también. La multifinalidad, otro de los conceptos que es fundamental entender, porque pongo ahí los mismos mecanismos provocan diferentes tipos de problemas, es decir, no todas las personas con el mismo problema van a desarrollar, o con los mismos factores de riesgo, van a desarrollar las mismas dificultades o van a ser capaces de afrontarlo de la misma manera. Y esto también tenemos que tener en cuenta, que a veces suena un poco a decir, bueno, los problemas psicológicos, bueno, pero no todas las personas con problemas psicológicos acaban cometiendo conductas suicidas, ¿no? Entonces, muy claro eso también. El dinamismo, porque todo esto que estamos hablando, toda esta ecuación puede cambiar de un momento a otro, y estos cambios, estos balances que se van produciendo también hay que estudiarlos y también hay que intervenir sobre ellos. No podemos hacer una foto fija de una persona y de su situación e intervenir sin ver esa evolución. Y por último, la equifinalidad. Es triste, pero las personas llegan a la conducta suicida, no tenemos una causa única otra vez, pero llegan a esas situaciones en una ecuación, en un balance, en una situación, en un contexto totalmente diferente de unos a otros, pero acabando en la misma conducta, ¿no? Entonces ahora nos volvemos a hacer la misma pregunta: ¿qué relación existe entre el acoso y la conducta suicida? Bueno, pues teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir, la necesidad de no establecer esas relaciones lineales, deterministas, etcétera, bueno, pues la evidencia empírica tiene bastante ya consensuado pues esos ciertos efectos o cierto impacto del bullying y el ciberbullying en las personas. En concreto, sobre la conducta suicida sí que existe mayor riesgo en conjunción con otras variables de que se produzca una conducta suicida cuando hay bueno, pues victimización en bullying. Dos apuntes, porque también es un hallazgo bastante sistemático en la investigación: el género, que las chicas parecen presentar un mayor riesgo en interacción cuando sufren conductas de acoso y ciberacoso. Bueno, pues son más vulnerables, parece que existe mayor vulnerabilidad a la conducta suicida, a la ideación suicida, y esto también habría que seguir investigando, porque en general el género femenino parece mostrar mayor vulnerabilidad hacia la ideación suicida, no hacia la comisión de actos suicidas. Y ahí pongo una pequeña transparencia de que, por ejemplo, de los intentos, etcétera, como la prevalencia es mucho mayor en adolescentes. Y un apunte mínimo de algo que estamos empezando a analizar, porque claro, existen muchos factores, pero entre ellos una de las cuestiones que hemos evaluado en el estudio es la diversidad afectivo-sexual. Todavía estamos haciendo análisis, pero hay otras variables diferentes al bullying o otras variables que continuamente, o al consumo de sustancias, etcétera, que podrían estar detrás de muchas de las conductas o del riesgo a la ideación suicida, como puede ser la diversidad afectivo-sexual, que estamos viendo que tiene un impacto muy importante sobre el bienestar de nuestros adolescentes. Por tanto, conclusión: sí, acoso, ciberacoso, ojo, porque tiene un impacto importantísimo, pero
pero alrededor de otro montón de variables que han sido demostradas por la investigación, que son factores de riesgo para estas conductas y que deben ser evaluadas de manera sistemática e individualizada en cada contexto, en cada situación y para cada uno de las personas que están sufriendo esta ideación. Algunos análisis más sofisticados que realizamos en el equipo, digo realizamos, pero es fundamentalmente Eduardo Fonseca quien los estudia y quien los realiza. Bueno, estamos intentando conocer, intentando dar luz a estas ecuaciones que están por debajo para, bueno, pues construir modelos etiológicos, modelos que expliquen la conducta suicida, pues analizando y viendo las relaciones que existen, no solamente en la pregunta que muy amablemente me había hecho Marcos, pero que yo me he salido un poquito del guión para, bueno, decir lo que me interesaba, ¿no? Que como todas las relaciones que pueden estar, bueno, detrás de esa conducta y que muchas veces la explicación, como decían esta mañana, pues la situación económica de una persona que está siendo investigada o procesada, o el acoso laboral, bueno, probablemente eso es lo que se dice y esa es la explicación con la que todos nos quedamos, pero algo muy parecido a esto es lo que realmente está ocurriendo y es la interacción de un montón de variables explicando. En cuanto a la formación, que es la otra pregunta que me planteaba Marcos, nosotros, además de formación con alumnos, cuando entramos en el sistema educativo, bueno, muy en relación con lo que se han planteado esta mañana, cuando hablaban de la atención primaria, de la necesidad de esa puerta de entrada, de, bueno, pues en el sistema educativo muchos adolescentes, muchos niños y adolescentes no van a ir ni al pediatra ni al médico de cabecera a plantear pues estas cuestiones, y tiene que ser el sistema educativo que ahí tiene un papel fundamental a la hora de detectar y derivar pues las situaciones y el malestar y el sufrimiento de estos menores. En los centros educativos, por supuesto, a los educadores, porque el tutor va a ser el primero, el que va a tener una relación más cercana con el alumno, el que va a poder oír un comentario que puede levantar la alarma, el que va a recoger de un compañero ese comentario, que igual no lo hace al tutor o no lo hace al profesor, pero sí lo hace un compañero y puede recoger ese malestar. Por supuesto, con el alumnado, trabajo y trabajo, prevención y sobre todo con rigurosidad, como planteaba Eduardo antes. También con el personal de administración y servicios, porque forman parte de ese sistema educativo y pueden ser personas clave a la hora de detectar situaciones. Y, por supuesto, con el equipo de orientación. Lo que nosotros nos encontramos cuando realizamos una investigación de este estilo, en el que evaluamos un montón de variables, es que estamos evaluando bullying, estamos evaluando suicidio, estamos evaluando consumos, estamos evaluando bienestar, afecto positivo, afecto negativo, y con muchas de estas variables uno se va a casa, realiza, o sea, en nuestro caso, hacemos un artículo de investigación, lo publicamos y ya está. Pero ¿qué pasa con el suicidio? Cuando varios adolescentes te están puntuando de manera sistemática un 5 y tú tienes esa base de datos. Bueno, pues uno de los compromisos que asumimos con la Consejería de Educación y con la Consejería de Salud fue dar la voz de alarma ante estas situaciones, por supuesto avisar a los alumnos que nos podíamos poner en contacto con ellos si encontrábamos alguna dificultad especial, abriendo esa puerta también a que se pusieran en contacto con nosotros directamente, y que lo que detectáramos en relación a la variable de suicidio nosotros lo íbamos a poner en conocimiento de los orientadores de los centros. Todo el mundo puede pensar que un orientador tiene una formación muy amplia y muy específica para afrontar muchas de estas dificultades, pero la realidad es que cuando nosotros hablábamos en el tú a tú con estos orientadores nos encontrábamos muchas veces con mucha alarma por lo que hablábamos del tabú, porque probablemente no hayan recibido esta formación tan importante y porque no tenían herramientas para afrontar, para acercarse al adolescente y para evaluar si era una situación, el grado, el nivel, qué estrés, el nivel
de gravedad de la situación, si era una situación leve, moderada, grave y si requería ser derivada. Así que nos propusimos, bueno, pues la investigación tiene estas cuestiones, vemos huecos, problemas o necesidades, vamos detectando y allá, como decía antes Eduardo, gratis et amore, nos montamos un curso con los orientadores de La Rioja que estén dispuestos a formarse y a tener estas herramientas. Probablemente no se ve porque a veces hago las transparencias, que claro, que las hago casi para ver en una pantalla cuando la tiene uno a 10 centímetros, pero era un taller. El objetivo era no solamente formar, no solamente tirar por tierra muchos de los mitos que rodean al suicidio, sino también introducir algunas competencias y habilidades, es decir, quiero una herramienta y quiero las habilidades básicas que necesito para acercarme a un adolescente y para preguntarle con tranquilidad y seguridad sobre sus sentimientos y sobre si está pensando en esta posibilidad. Así lo hicimos, trabajamos fenomenal también con el teléfono de la esperanza en esta intervención, con los servicios de salud, con el servicio infanto-juvenil del Gobierno de La Rioja y bueno, pues estas son las cositas que hacemos y estas son las dos preguntas que me has hecho y espero que haya contestado. Gracias. Gracias, Alicia. No sé si las preguntas eran las más apropiadas, pero la respuesta ha sido completamente acertada para lo que pretendíamos en esta mesa. Toma la palabra ahora Adriana Díez. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad del País Vasco. Está trabajando con Eduardo Fonseca en el grupo de investigación. Así que tenemos al profesor y la alumna y que ella viene a contarnos el trabajo, la puesta en práctica del proyecto, del programa piloto Positivamente. Y también deciros, porque me parece relevante, que Adriana trabaja con grupos de adolescentes en salud emocional, con lo cual está en la pomada. Vale, gracias. No sé si se me oye bien así, de pie. Vale, os cuento, el programa Positivamente. Bueno, después de todo lo que han estado hablando mis compañeros, sería raro que en España no tuviéramos un programa, después de todo lo que nos hemos estado diciendo. Entonces surge el programa Positivamente. El programa se ha estado implantando este curso, ha sido este librito lo que ha quedado, y os voy a ir contando las actividades, ¿vale? No me voy a ir metiendo mucho, sino que me parece más relevante ver las experiencias y lo que ha sido el feedback con los alumnos. Entonces os cuento, tenemos datos alarmantes y lo más alarmante es que únicamente salen las cifras de la gente que muere por conducta suicida, pero detrás de eso hay gente que sigue sufriendo, hay ideación, hay deseos de muerte, hay desesperanza, hay depresión. Entonces intentábamos que con este curso se trabajara todo eso, que abarcáramos todo, no solo la conducta final de muerte por suicidio, sino toda la gente que está sufriendo alrededor. Entonces tenemos datos pues, que son muchísimos más que las 3.500 personas de media que mueren al año por suicidio. Entonces, estuvimos haciendo una revisión exhaustiva de la literatura que existía y vimos que en nuestro país no había ningún programa que trabajara esto con los adolescentes, específicamente la prevención de la conducta suicida, pero vimos que en otros países tenían varios. Entonces nos fijamos que había 5. Cada uno de ellos pues trabajaba uno con los profesores para enseñarles a detectar las señales de alarma en los alumnos, es decir, qué cosas me tengo que fijar para que me salte la alarma y poder actuar antes de que aparezca un problema más grave. ¿Qué más teníamos? El Good Behavior Game, que este es el que trata de actuar con modelos de comportamiento. No fijarnos en lo malo, sino cómo sería un comportamiento adecuado en el que podamos enseñar a los alumnos a comportarse de esa forma. A pedir ayuda, fijarnos en cómo otro compañero mío ha resuelto una situación de estrés, cómo ha manejado esos pensamientos. Vale, luego teníamos el SOS, que se fijaba en las señales de alerta, es decir, en los factores de riesgo, porque también es muy importante conocer los nuestros propios para saber cuándo tenemos que actuar. Y por el contrario, el SOS teníamos de los signos de suicidio y los otros de los recursos de fortalezas, es decir, vale, puedo tener mis factores de riesgo, pero ¿en qué me voy a basar entonces para afrontarlos? Necesito mis recursos de fortalezas, mis puntos fuertes, aquello de lo que puedo ir tirando cuando me encuentro en situaciones de crisis.
Y por último teníamos el YAM, la importancia de la concienciación en salud emocional. ¿Qué es realmente una depresión? ¿Qué es realmente un estado de crisis? ¿Qué es realmente el suicidio? Todos los mitos que tenemos alrededor de este término y todo el tabú que han dicho mis compañeros. Entonces, el programa trata de coger el punto fuerte de cada uno de estos, es decir, en lo que mejor ha funcionado con los alumnos, hicimos el programa positivamente. Entonces, lo hicimos con 4 módulos. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Pues prevenir la conducta suicida. Pero ¿qué pasa? Que no nos quedamos ahí, sino que para prevenir la conducta suicida intentamos promocionar el bienestar emocional. Es decir, dar a los alumnos recursos, que vengan con la mochila, que la llenen de recursos para que cuando se tengan que enfrentar a una situación, aunque no estén en riesgo ahora, puede que en un futuro se enfrenten a una situación y que puedan recurrir a esa mochila e ir cogiendo recursos, saber cómo aplicarlos. No coger los que están de tipo, sino hacerlos de cada uno sus propios, mis recursos de fortaleza, mis factores de riesgo, mis situaciones de crisis, cómo tolero yo el estrés, cómo lo manejo. Entonces, este sería, dentro de los objetivos secundarios, tendremos eso, el mejorar el bienestar emocional, el que tengan estrategias de afrontamiento positivas, no únicamente centrarnos en las negativas, no, cómo tener las positivas, identificar las emociones, saber manejarlas, saber cómo expresarlas, porque como bien ha dicho Marcos, los currículos que tenemos de educativos en los colegios son muy amplios, pero de emociones, de pensamientos, de manejos del estrés, se quedan cortos, voy a decir. Y luego tenemos también eso, las situaciones de crisis. Los adolescentes sabemos que es adolescencia, crisis para ellos, ¿vale? Entonces necesitan recursos, necesitan herramientas, habilidades que les permitan ir saliendo y no llegar a lo que decíamos, a esa cifra de conducta suicida, sino intentar paliarlo desde antes, desde cuando aparece el deseo de muerte, la desesperanza, e ir sobre todo potenciando los factores protectores y de bienestar. Vale, entonces, los 4 factores que habíamos sacado dentro de esos programas que habían ido funcionando en otros países, teníamos el primero de concienciación. ¿Qué es la salud emocional? ¿Qué es la salud mental? ¿Qué es el bienestar emocional? Después teníamos trabajar los factores de riesgo, aprender a identificarlos, y no solo en mí mismo, sino en mis compañeros o en la gente que está cerca, porque muchas veces los adolescentes, bueno, muchas veces, en la mayoría de los casos, los adolescentes con quien más pasan tiempo son con sus compañeros, con otros adolescentes. Pues saber detectar en ellos, en mis compañeros, en mis amigos, factores de riesgo para poder pedir ayuda. Más, manejo del estrés, ¿vale? Con situaciones de crisis. Y luego pensamiento y emoción. Aprender que los pensamientos no vienen y se quedan, sino que yo los puedo trabajar. Puedo intentar darles una vuelta, tratar de reformularlos, tratar de que actúen de forma positiva conmigo. Y luego las emociones. ¿Qué son las emociones? ¿Dónde están? ¿Cómo las puedo expresar? ¿Cómo las puedo manejar? Todo esto. Entonces, el programa ha sido de 3 meses de duración. Hemos trabajado con 8 clases en 2 colegios y hemos estado yendo una vez a la semana en la hora de tutorías con cada uno. Entonces, el programa hemos intentado que no sea muy teórico, es decir, que los chavales no vean la hora de tutoría como el rollo ahora que viene la psicóloga a contarme, sino que sea la parte de teoría, pero luego cosas que ellos tengan que hacer, actividades. Entonces, hemos intentado que sea lo más práctico posible. Os voy a ir contando ahora un poquito cada uno, lo que me dé tiempo. Vale, como os he dicho, estos serían los 4 bloques. El primero, el de concienciación. Vale, el bienestar emocional. Seguro que habéis estado viendo el decálogo de bienestar emocional que aparece ahora en todos los centros educativos, en los centros de salud. Si queréis alguno, voy a dejar luego aquí por si queréis coger. Vale, y teníamos 10 puntos que los chicos y las chicas tenían que ir trabajando a ver si lo hacían, cómo lo hacían, porque está muy bien ver el aprende a hablar de ti mismo a los demás. Pero ¿sabrías hacer una redacción de ti mismo? ¿Sabrías comentarte en 3 líneas cómo eres tú? ¿Qué cosas te gustan? ¿Qué no te gusta? Y entonces esto con cada punto, que cada uno fuera haciendo como su descripción. Conócete mis fallos. ¿Cuáles han sido mis fallos? ¿Cómo he sabido reconocerlos? ¿Cómo he sabido salir de ellos? Las emociones. ¿Cuáles son las emociones que más me cuesta regular? ¿Cuándo hay una emoción que no puedo manejar yo solo, que necesito ayuda o que a veces no sé ni manejarla? ¿Vale?
Luego, los logros y aspectos positivos. A alguno de los chavales les preguntábamos ¿qué has conseguido hoy? Y nadie sabía decirlo. En la vida tampoco sabían decirlo. O sea que también es importante lo que decíamos, los factores protectores. ¿Dónde están mis fortalezas? ¿Dónde están las cosas positivas de mí? ¿En qué me voy a apoyar cuando tenga un momento de crisis? ¿Vale? Y luego otro, actividades también. Más puntos que teníamos, los propósitos que tenían que ir marcándose cada uno. No solo a largo plazo, tener un trabajo de una carrera, no, día a día, ¿vale? Porque cuando ellos pueden ver los objetivos más cerca, pueden trabajar mucho mejor. Las relaciones sociales, aquí también tuvimos debate, iban surgiendo. A veces otros decían que no hacía falta tener amigos, que con estar solo se podía perfectamente ir tirando, cuando en realidad no es así, necesitamos conectados, somos seres sociales, o sea que necesitamos a los demás. La salud física, los reveses de la vida. ¿Qué pasa? Que muchas veces, cuando no podemos superar estos reveses nosotros solos, necesitamos ayuda. Y ahí está lo que decíamos, pide ayuda. Cuando te veas desbordado, pide ayuda. Hay gente a tu alrededor. Están tus amigos, los profesores, los orientadores, los centros educativos, los centros de salud. Se puede pedir ayuda, no estamos solos, y esa era también la visión que queríamos transmitir, el acercar el psicólogo también a las clases. Y aquí también trabajábamos lo de los mitos que hablaban mis compañeros, los mitos que existen sobre el suicidio. Ya no solo sobre el suicidio, sino sobre todos los problemas de salud mental y salud emocional. Realmente, y teníamos aquí, la mayoría de las personas, por ejemplo, que tienen un problema de salud mental acabará internada en un hospital. Íbamos preguntando a ver si era verdadero o falso. Algunos se pensaban que sí, que si lo tienes ya vas a estar toda la vida. En realidad no. Había otras sobre depresión también. Si la depresión no se cura, pues también hay recursos, se pueden entrenar habilidades. El del suicidio, el que dice que se quiere suicidar, no lo hace, solo quiere llamar la atención, ¿vale? Aquí trabajábamos la importancia de fijarnos en todas las señales. Es raro que una persona lo diga, aunque nos parezca extraño, ya tiene la alarma. Le voy a preguntar, voy a intentar indagar un poco más, ¿vale? La mayoría de las personas que se suicida ha tenido contacto con los centros de salud o ha dejado alguna señal o una idea vaga ha podido reformular a otra persona, ¿vale? Entonces, si estamos entrenados a detectar esas señales, podemos prevenir antes de que el problema actúe. Voy a pasar todos los mitos que si no, no. Vale. Más cosas que teníamos. En este mismo bloque, en el 1 de concienciación, también trabajábamos que ellos nos enseñaran a nosotros cuál era su concepto de salud emocional. Y estos eran algunos de los pósters que hicieron. La verdad que han trabajado bastante bien y cada uno iba poniendo sus cosas, pues otros con frases o con la salud física relacionada con los amigos, con sus compañeros de clase. El ayudar, o sea, el ayudar a los demás y el también aprender a pedir ayuda. Vale, en el bloque 2 trabajamos los factores de riesgo y los factores de protección. ¿Qué pasa? Que los factores de riesgo y los factores de protección no es algo que esté estático, sino que es algo que podemos hacer, se puede trabajar. Entonces teníamos los factores psicológicos. Estos eran factores generales, ¿vale? Como la rigidez cognitiva, muchas veces nos centramos en una cosa, no podemos salir y no vemos todas las opciones que tenemos alrededor. Pues eso también se puede entrenar, no es algo que sea innato de una persona, sino que se puede trabajar y mejorar. Entonces nos centramos en eso, sobre todo en demostrar los factores de riesgo, no como algo puntual que no se puede avanzar, sino que algo a trabajar. ¿Dónde me tengo que fijar yo para poner más atención y mejorar mi estado actual? Y luego, sobre todo, los factores protectores de cada uno. Puede que yo no tenga mucho de uno, pero me voy a apoyar en otro. O ya sé dónde tengo que trabajar más. O en cuál puedo pedir ayuda a este compañero que se le da muy bien pues las relaciones personales, porque tiene buenas habilidades sociales. Voy a fijarme en qué cosas hace, ¿vale? También mucho relación entre los pares, entre ellos mismos. Y luego también teníamos el equipo de detectives que hicimos. Bueno, hicimos un escape room que les encantó. Tenían que, para trabajar eso, la flexibilidad cognitiva, porque está perfecto ahí puesto de cosas a entrenar, perfecto. Pero les poníamos un problema y estaban todos, el rojo, el rojo, el rojo, y al final no salían. Y entonces para trabajar prácticamente, que cuando salen del rojo hay más camino y si te das cuenta de, ay, voy a probar otra opción, a ver cómo funciona esto, es cuando realmente puedes avanzar ya en tu problema y no te quedas ahí estático. Entonces esto. Y luego también trabajamos con role-playing, entre ellos mismos,
Uno se inventaba que tenía un problema y el otro tenía que ir detectando qué características o factores de riesgo veía en su compañero. Pues he notado que ya no subes tantas stories al Instagram. O he notado que te vas antes o que ya no sales los sábados. Vale, esas cosas puede que no sean alarmas, pero ya tienes que estar pendiente de ello, son señales que te está dando tu compañero, simplemente para acercarte a hablar, para preguntar, ¿vale? No hace falta que luego llegue a la conducta suicida, pero para estar cerca de ellos, para aprender a comunicarnos y a establecer lazos. Y luego la resiliencia, la importancia de saber salir de los problemas, de encontrar tus fortalezas y poder apoyarte en ellas para seguir adelante. Después teníamos el 3, manejo de estrés y crisis, ¿vale? Ver las situaciones, hacerlas un poco más manejables. ¿Y cómo lo hacíamos esto? Con la solución de problemas. Esta técnica es de Zurilla y Goldfried y lo que hace es como desmenuzar el problema. De lo que ellos ven así, pues ir cogiendo partes. Vale, voy a definir bien mi problema. ¿Cuál es realmente mi meta? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué estrategias voy a utilizar? Vale, la voy a poner en práctica. Vale, ¿qué cosas buenas, malas, a largo plazo, a corto plazo, que me afectan a mí, a los demás, tiene esta solución? ¿La aplico? ¿No la aplico? ¿Le voy a dar una vuelta? ¿Vale? Entonces es de hacer el problema grande, trocitos pequeños con los que se pueda trabajar. Y luego también estuvimos trabajando las técnicas de respiración y relajación, ¿vale? Esto, imaginaros, una clase de tercero de la ESO. No voy a decir más, respiración y relajación. Y luego el último de los bloques es el de pensamiento y emoción. Trabajábamos emociones. Tenían una prueba en lo del escape room que tenían que decir 10 emociones. Bueno, en algunos grupos les costaba a los pobres muchísimo, no sabían sacar emociones. ¿El sueño es una emoción? No, no es una emoción. Intenta más. ¿Cómo te sientes ahora? Pues no sé, ¿estás nervioso? ¿Tienes ira? Pues venga, ahí tienes 2 emociones, ¿vale? Entonces, que las vayan sacando, porque cuando las pueden identificar, pueden saber cómo manejarlas, pero si no sé cómo me siento ni dónde estoy, ¿cómo voy a saber cómo trabajarlo? Entonces, darnos cuenta de en qué momento estoy emocionalmente, cuál es la emoción exacta que estábamos sintiendo, y para eso llevábamos un póster enorme del universo emocional que le cogía a Edu, y teníamos ahí 1000 emociones, y entonces cada uno iba ahí eligiendo en qué emoción estaba. De la ira podían sacar muchísimas más, entonces cada uno podía elegir exactamente cuál era la emoción que sentía. Vale, y luego la inteligencia interpersonal, utilizar esas emociones para relacionarme con los otros. Y luego lo último ya, los pensamientos que nos dañan a nosotros mismos. Es decir, este dibujo lo expresa perfectamente, esos pensamientos que me envío para dañarme a mí mismo. Vale, los detecto, los trabajo, los reformulo y hago que sean positivos para mí. Es decir, nunca voy a probar, esto no se va a solucionar, mi amigo me ha traicionado totalmente, pues no, igual es que necesito ayuda para buscar un profesor particular que me ayude a probar. Igual lo que necesito es aprender a comunicarme mejor con mi amigo para no volver a tener estas dificultades, ¿vale? Entonces, reformular estos pensamientos tan dañinos para los adolescentes y para todos, yo creo. Y luego las creencias, aquellas que son más difíciles de detectar porque están más metidas, más arraigadas en cada uno y que cuesta más detectarlas. Trabajar todas estas. ¿Vale? Y luego teníamos esto, siempre lo trabajábamos con ejemplos, ellos lo iban haciendo por parejas. Por ejemplo, la de me ha salido bien por casualidad, es dejárselo toda la suerte. Pues algo habrás hecho tú, mira a ver qué cosas buenas has hecho para mejorar la situación en la que estás ahora. Y luego trabajábamos las distintas formas de pensar, ¿vale? Podíamos pensar con distintos sombreros. Este es un ejercicio muy chulo que no me da tiempo de hacer. Teníamos como, cada vez que nos poníamos un sombrero podíamos pensar de una forma. Pues ahora voy a pensar simplemente con mis emociones, cómo veo el problema desde la parte emocional, desde la parte crítica, desde la parte positiva, desde la parte creativa. Y era otra de las tareas. Y estos eran algunos de los ejemplos que trabajábamos. Y ya está, y este es el programa, positivamente. Pues para terminar voy a dar las gracias a mis 3 compañeros de mesa. Creo que nos habéis dibujado perfectamente y con la suficiente perspectiva qué es lo que está pasando en la Comunidad Autónoma de La Rioja, cómo esa foto fija se ha catalizado en un proyecto de trabajo. No ha sido un estudio para quedar
muy bien encuadernado en una estantería, que es el peligro que tienen a veces estas cosas. Y queda demostrado que es necesaria la implicación de todos en estos programas, asociaciones, instituciones y cada uno a nivel individual, desde nuestro puesto de trabajo, desde nuestro estar, en este caso, en nuestra comunidad autónoma de La Rioja, para promocionar el bienestar emocional de todos. Y esto nos obliga a seguir colaborando, a seguir observando, a programar y reprogramar, actuar, desde luego, porque no puede ser de otra manera, formarnos, una cuestión clave en la que tenemos que poner el acento para saber abordar estas situaciones a las que nos tenemos que enfrentar, y evaluar para mejorar aún más los datos sobre los que ya estamos trabajando, y que hemos visto que esos primeros pasos que han dado ya han sido beneficiosos para muchos jóvenes de nuestra comunidad. Muchas gracias y dejamos paso a la siguiente mesa.